En otra oportunidad más, y gracias a Dios, ¿no?, en este canal de Llamado a Ser Elegido, bueno, voy a mencionar un tema que en pocos lugares se trata, como se menciona, ¿no?, pero que considero que es absolutamente necesario para tener presente en toda nuestra vida, ¿no?, nuestra vida terrenal, ¿no? En cierta ocasión, dando una charla, le insistía a los allí presentes, ¿no?, la importancia de tener en cuenta que aquellos que hemos sentido una llamada de querer encontrarnos con Jesucristo y el Padre como última meta en ese célebre yo soy camino, verdad, vida, nadie llega al Padre si no es por mí, que en definitiva es participar en esa elección de muchos son los llamados y pocos los elegidos, ¿no? Va a estar condicionada a cómo vivimos según la carne, ¿no? O según el alma. Teniendo presentes que cuando el día que nos llegue la hora de acabar aquí en este mundo, bueno, pues la carne volverá a donde procedía, ¿no? De polvo eres y a polvo volverás, ¿no? Pero el alma hará un viaje a presentarse, que le digan dónde debe de morar. Y en función de quién haya sometido a quién en nuestra vida corporal, así viajará el alma. Y por eso considero que es fundamental que en principio que todo aquello que quiera hacer nuestro cuerpo, sobre todo esos deseos de la carne, razonemos con el alma, entre comillas. Razonar con el alma, bueno, pues pensemos entre comillas, ¿no?, dentro de ese planteamiento, ¿no? Bueno, esta forma de proceder dependerá en el estado en que sintamos nuestra llamada. Ahora distinguiremos, bueno, pues en función de cómo sentimos esa llamada, bueno, pues así vamos a proceder en esa batalla cuerpo-alma, ¿no? Pongamos esos tipos de llamadas principales, ¿vale? Aunque existan otras que al final pues dependen de estas expuestas. Bueno, como hemos dicho, veamos esos tipos de llamadas, ¿no? Lo primero que hay que decir es que la llamada a la santidad es como una manifestación en cuanto en el interior de cada persona, ¿no?, o de esa persona que decimos que tiene la llamada, ¿no?, pues siente como un querer a arrepentirse de todos sus pecados, ¿no?, que busca una conversión verdadera, ¿no?, transformarse, esa transformación de dejar el hombre viejo por el hombre nuevo, ¿no? Y evidentemente, bueno, pues buscar a Jesucristo y a Dios, ¿no? Y en esto hay que decir que de esa manera, bueno, pues podemos estar bañados en mayor o menor medida por una gracia que procede de la misma divinidad, ¿no? Desde ese momento quien siente este tipo de llamada, ¿no?, como cristiano consciente en nuestra razón, estamos obligados a iniciar ese camino hacia la santidad, que en definitiva es una perfección espiritual, ser perfecto, como el Padre que está en el cielo es perfecto, ¿no?, renovando el verdadero significado del bautismo en el nombre de Jesucristo, que en definitiva pues el nombre de Jesucristo es una pertenencia al nombre de la Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Pudiendo inclusive, en el caso de este rechazo, ¿no?, pues caer en el mayor e imperdonable pecado de todos los pecados, ¿no?, que es el rechazar al Espíritu Santo, blasfemando contra él, ¿no?, al resistirnos a recibir la gracia de Dios. Y por supuesto la posibilidad de un verdadero arrepentimiento, de convertirnos y vivir en unión con nuestro Creador,
bajo un mismo nombre, el nombre del bautismo, ¿no? Esta forma de ser llamados, ¿no? De la noche al día, uno se siente separado, ¿no? Y se siente retirado del mundo, se siente que no pertenece a este mundo, ¿no? Y además, pues siente como un hambre de Jesucristo, ¿no? Podemos decir que este tipo de llamada que queda uno transformado, ¿no? Es la que los ministros de la Iglesia pues le llaman neoconversos, ¿no? O nuevos conversos, ¿no? O también le llaman tocados, ¿no? ¿Y por qué? Porque realmente con la fe y la intensidad y el entusiasmo que viven ese encuentro con Cristo no tiene comparación con otros creyentes que puedan sentir. Estas personas claramente se les nota algo, ¿no? Se les ve que tienen algo, ¿no? Yo digo que están llenos de la gracia santificante, ¿no? Es como, hay gracia, ¿no? Ahí realmente la gracia divina se ha manifestado, ¿no? Ahora bien, aunque esta unción de esa gracia santificante que hemos mencionado, ¿no? sea la manifestación más sobrenatural, porque esto es una manifestación realmente sobrenatural, que tú dices, esto no es algo natural, ¿no? Esto que me ha pasado o que le ha pasado a esta persona es sobrenatural, ¿no? Existe también otro tipo de llamada, ¿no? Donde aquel creyente necesita, igual que la anterior llamada, necesita del arrepentimiento y necesita la conversión que le lleva a reencontrarse con Dios, pero de un modo natural, no es sobrenatural, es de un modo natural, ¿no? Y para suplir ese modo natural, realmente necesita es un discernimiento racional, ¿no? Es usar la razón, ¿no? Pero sin embargo, bueno, pues del mismo modo que el otro llamado, ¿no? Se tiene que sumergir en ese combate espiritual que cualquier camino a la santidad conlleva, ¿no? Quizás lo que le ocurre a este tipo de llamados es que aunque busquen la presencia del Espíritu Santo, su manifestación es intermitente, ¿no? Hasta tal punto que podemos plantearnos y desconocer si realmente estamos siendo templos de Él o no. Tal como decía Pablo, ¿no? Sois templo del Espíritu Santo, ¿no? Esta lucha espiritual va a exigirnos apuntar a lo más alto de la perfección. No podemos conformarnos con la parte de abajo de la perfección, suponiendo que sea un edificio. No tenemos que apuntar lo más alto de la perfección, no, sabiendo que además que si decaemos y no tenemos esa gracia sobrenatural de que hemos hablado antes, ¿no? Podemos llegar al conformismo de una probable o de una posible salvación, ¿no? Aquí quiere decir que no es lo mismo salvarse que ser santo. Es decir, ser santo es una exigencia, es una exhortación. Al joven rico se le exigió seguir a Cristo para ser santo, para ser perfecto. Sin embargo, también se le dijo que para salvarse lo único que tenía que hacer era seguir los mandamientos, ¿no? Esto es importantísimo que lo tengamos, ¿no? Y además si nos conformamos con este sentido de la salvación, bueno, pues tampoco nunca podremos comprobar si Dios va a derramar su gracia en nosotros, ¿no? Sintiendo pues al Espíritu Santo en todo nuestro obrar y en el esplendor que significa tener el Espíritu Santo con uno, ¿no? Este tipo de llamada es la más común entre los creyentes, ¿no? y cristianos que quieren pero no pueden, ¿no? Y al final pues mucha oración, mediante el ayuno, perseverancia, al final, bueno, pues
la realidad es que no consiguen que la gracia del cielo pues se manifieste en ellos, ¿no? Todos estos fieles son aquellos que año tras año su fe les hace creer en Cristo con mayor o menor práctica de la profesión de la fe cristiana que practiquen, ¿no? Catolicismo, protestante, anglicanismo, la que sea, ¿no? Y en su ansia de un verdadero encuentro con Cristo, pues comprobamos que no dejan de invocar al Espíritu Santo, con ese célebre ven Espíritu Santo, ¿no? Pero al final pues ese ven pues no se siente, no se manifiesta, ¿no? Estos dos tipos de llamadas mencionados se diferencian básicamente en la acción del Espíritu Santo, ¿no? Sobre quién es llamado, ¿no? Juan el Bautista, bautizando en agua, decía que él lo hacía en agua, pero quien vendría detrás de él, refiriéndose a Jesús, lo haría en espíritu. Sin duda alguna, esto significaba algo, ¿no? Aunque tras 2000 años después de su venida, la cristiandad en general le haya dado el sentido que le haya convenido, a veces pues para dar protagonismo, otros pues por poder mismo de los propios ministros y pastores, ¿no? Que bautizan con agua, y otras veces pues para dar inclusive esperanza a aquellos que deciden bautizarse, ¿no? O a los padres de quienes deciden bautizar a los hijos, ¿no? Pretendiendo en muchos casos pues suplantar a aquel Pablo que imponiendo sus manos realmente el Espíritu Santo descendía sobre el bautizado, ¿no? Y por entonces pues se provocaban o se manifestaban prodigios que en la actualidad realmente pues no la comprobamos, ¿no? Podemos leer el pasaje de Pablo que dice: Pablo les impuso las manos y descendió sobre ellos el Espíritu Santo. Entonces comenzaron a hablar en distintas lenguas y a profetizar, en Hechos 19:6, ¿no? Traduciéndose en algo que es fundamental para nuestro viaje a la santidad, a la lucha entre la carne y el alma, ¿no? Quien somete al otro, sabemos que el alma, una vez que fallezcamos, ascenderá en busca del lugar que le tiene asignado, ¿no? Como hemos dicho, y dar respuesta ante el juez y buscar su morada, ¿no? Sin embargo, la carne representada por nuestro cuerpo, pues como hemos dicho, de polvo vino y a polvo retornará, ¿no? Sin embargo, mientras ambas están unidas, entre ellas existirá un combate en ver quién somete a la otra, ¿no? Si la carne con todos sus deseos, carne procedente con deseos de la carne procedentes de este mundo, ¿no? Pues consigue ensuciar al alma, ¿no? Esta al final pues no será pura, ¿no? Y como debe presentarse ante quien quiere acogerla como hija de Dios, ¿no? O hijo de Dios, ¿no? Por el contrario, si el alma consigue escabullir todos esos malos pensamientos y actos de la carne, hará que ésta no obre contrariamente a como nos enseñó Jesucristo, ¿no? Y este alma, sin duda alguna, pues tendrá una gran acogida en el cielo, ¿no? Sin embargo, tal como mencionamos, este combate narrado depende de nosotros, de nuestro discernimiento racional, de nuestra razón, y esta comprobamos que nos traiciona en tanto en cuanto pertenece al cuerpo, cayendo una y otra vez en ese bucle de querer pero no poder, de necesitar buscar el arrepentimiento, y confirmamos ocasión tras ocasión como caemos aunque nos levantemos 1000 veces, ¿no? La razón es que aunque pensemos que por el bautismo ya poseemos el Espíritu Santo, o bien aquel sacramento bautismal no cumplió todos los requisitos que Cristo exhortó para que su nombre estuviese en el bautismo, es decir, ese célebre de id, enseñar y que cumplan, ¿no? Y a esos bautizarlos, o bien el creyente, pues no anda por los caminos rectos que exige el Señor para que el Espíritu actúe, ¿no? Es por ello que Pablo mencionaba que el Dios de la paz los santifique plenamente para que ustedes se conserven irreprochables en todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo dice en
en 1 de Tesalonicenses 5:23. Hay una parte de la teología que es la antropología teológica, ¿no? Que basándose en este pasaje, pues da sentido a esa llamada que el hombre o la mujer nada puede obrar por ella misma, ¿no? En este caso no es la mayor o menor voluntad del ser humano, no depende de nosotros, ¿no? Quien puede mantenerse en el camino o la santidad, sino la presencia del mismo Espíritu Santo, quien actúa en nuestro espíritu, dando la fuerza santificadora. Esto es importante, quien actúa en nuestro espíritu, dando la fuerza santificadora. La vida frente a la muerte de la carne y la purificación del alma, ¿no? Santificándola, donde la carne ya nada puede hacer, y el alma pues marchará limpio. Jesús lo afirmó. Jesús lo afirmó, ¿no? Y las palabras de Juan Bautista, de quien bautiza en el Espíritu, se confirma, ¿no? El Espíritu es el que da vida. Esto lo decía Jesús, ¿no? Dice, el Espíritu es el que da vida. El cuerpo no tiene nada que ver en eso. Las palabras que le he dicho vienen del Espíritu y por lo tanto dan vida. En Juan 6:63. Y todo esto, pues se concreta en cumplir, pues con los mandamientos de Jesús, ¿no? Aprender y cumplir todo lo que les enseñó a sus discípulos, aquellos que nos han transmitido a lo largo de la Iglesia en su palabra. Por ello el mismo Jesucristo afirmó también, ¿no? En otro pasaje decía, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece unido a mí y yo unida a él da mucho fruto, pues sin mí no pueden ustedes hacer nada. Juan 15:5. Está claro que si el Espíritu no actúa sobre nosotros, por mucha fuerza de voluntad que tengamos, poco vamos a poder realizar, ¿no? Esto hay que decir que el único sentido del cristiano es seguir a Cristo. Y una vez que uno siga a Cristo, pues ser bautizado por su Espíritu y que nuestro espíritu se llene de él, ¿no? Como en Romanos 8:16 decía, ¿no? Y la carne, pues nada puede contra el alma, ¿no? Alcanzando pues esa lección, y tal como afirma Pablo en su elocuente exposición sobre la implicación que el andar por la santidad y finalmente ser elegido, pues va a implicar ser hijos de Dios, ¿no? En Romanos 8:14-16 Pablo menciona a esa comunidad, dice, todos los que son conducidos por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido el espíritu de esclavo para volver a caer en el temor, sino el espíritu de hijo adoptivo que nos hace llamar a Dios Abba, es decir, Padre, que aquí hace ese hincapié, ¿no? Dice, el mismo espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. En definitiva, y por concluir, ¿no? Ese llamado que únicamente vía su razonamiento y su discernimiento pues tiene la lucha del cuerpo y el alma, ¿no? Como hemos dicho, pensando entre comillas como el alma, y para que el cuerpo pues no afecte a ese alma y quede el alma manchada, ¿no? Y al final ese viaje del alma al cielo, ¿no? Ante el juez, pues al final vaya sucia, vaya impura, ¿no? Entonces para ese llamado, ¿no? Ese llamado vía Jesucristo, en definitiva, vía Jesucristo, buscando la verdad, conociendo la palabra, pues el único de la única manera que podemos conseguir que el Espíritu Santo, ese ven Espíritu Santo realmente intervenga, ese ven Espíritu Santo realmente llene al Espíritu que tenemos dentro nuestro, y ese Espíritu, sea el que intervenga de alguna manera, sea el dueño del cuerpo y el alma, y no permita que el cuerpo pueda someter al alma, y al final, como dice la palabra, Espíritu santificador, ¿no? Pues ese Espíritu
vía la acción del Espíritu Santificador, pues consiga que nuestra alma pues al final sea un alma limpia, un alma pura, y un alma que en ese viaje hacia el juez o hacia la presencia de nuestro Padre, de nuestro Creador, bueno, pues esté absolutamente limpia, y podamos decir que somos elegidos, y que al final, bueno, pues podemos participar en la santidad y en la gloria del Padre y del Hijo.